אפשר לתקן. La mitzvah de Ahavta le'raja kamoja, de amar al prójimo, incluye también que tenemos que preocuparnos de ser amados. Es decir, no alcanza con amar al prójimo, sino también tenemos que preocuparnos de que no piensen mal de nosotros. Tenemos que preocuparnos de tener una buena apariencia, un buen nombre, nunca lastimar a alguien y tampoco que lleguen a pensar de nosotros cosas malas. Va'item nekiim, tenemos que estar limpios, dice el pasuk, también en ojos de Hashem, pero también en ojos del prójimo. Tenemos que tratar de caerle bien a la gente. Esa es una mitzvah importante. Pero de todas maneras, dice el Rambam, existe una midá donde esto pasa a ser exagerado. Una persona que se preocupa demasiado de su imagen, se preocupa demasiado de cómo lo ven, se preocupa demasiado del qué dirán, y eso influye mucho en su vida, en sus decisiones, en su preocupación por su apariencia, en la medida que se preocupa cuando alguien llega a pensar mal de él, y eso ya pasa a ser una mala midá. Esa midá el Rambam la llama itnasut, o el Orjot Tzedikim la llama gava baguf, donde la persona se preocupa de su imagen, de su vestimenta, quizás quiere destacarse, llamar la atención, quizás con lujos o con incluso la forma que se comporta o que habla. Es una persona que puede incluso querer ser líder y también simplemente llamar la atención. Eso puede manifestarse en cosas buenas o en cosas malas. Una persona puede ser un buen líder o un mal líder. Puede querer llamar la atención de forma positiva o de forma negativa. Pero la midá es la misma. La midá es estar pendiente de lo que piensan de él, preocuparse de hacer cosas para eso. Y eso tiene algunas consecuencias negativas importantes. Porque una persona que está muy preocupada de su apariencia puede ser muy débil frente a la presión social. Puede ser una persona que le va a costar llevar a cabo sus valores cuando está en un grupo social que no los comparte. Y también puede influir mucho en sus decisiones, porque si una persona está muy preocupada de su apariencia o del qué dirán, entonces muchas veces sus decisiones van a ser influenciadas por eso. Puede decidir a qué dedicarse, puede decidir incluso qué pareja elegir, por no cómo es, sino cómo se ve o cómo lo ven los demás, y por lo tanto puede ser muy dañino en la vida. Pero más que nada es una constante lucha de querer quedarle bien a la gente en una medida exagerada. Como ya dijimos, en una medida está bien, es correcto, pero no cuando eso nos condena, cuando no podemos decir que no, por ejemplo, cuando nos piden un favor, o no podemos priorizar las cosas realmente importantes cuando no necesariamente son las mejores, las más bien vistas. Entonces esta midá afecta mucho en la persona, especialmente con su relación con los demás. Lo condena a ser una persona que a veces es muy buena, muy bien vista, pero en verdad no está haciendo necesariamente lo correcto, está condenando sus valores, sus propias necesidades, todo para caerle bien a la gente. A veces esta midá se confunde con una baja autoestima, por la búsqueda de la aprobación, pero en verdad no necesariamente esta persona se siente incapaz o no valiosa. Puede ser que se siente muy valiosa, solamente que de todas maneras necesita esa aprobación o necesita llamar la atención o necesita ser una persona admirada o valorada o bien vista o todas esas características que mencionamos. Entonces la midá en sí misma es simplemente la necesidad de estar en los ojos de los demás de una forma positiva. Obviamente que va a cambiar dependiendo de otros elementos que tenga la persona, otras midot que tenga, se va a manifestar de forma diferente, pero el patrón repetitivo siempre es el mismo. La medida que la persona se preocupa por su apariencia. La forma de trabajar esto, obviamente, es identificar dónde la persona actúa de una forma exagerada, desequilibrada por esta preocupación, identificar los escenarios, qué hace si se manifiesta, por ejemplo, como una competencia con los demás, querer ser exitoso, querer ser, como dijimos, demasiado bueno con los demás, o incluso demasiado malo, en caso que eso es lo que él quiere, llamando la atención y así. Cuando la persona identifica las situaciones, los escenarios donde esto se manifiesta, entonces tiene que buscar justamente los escenarios donde le sería más fácil superarlo, y así poco a poco empezar a practicar. Tratar de hacer lo que él realmente considera correcto, lo que realmente él necesita y no lo que los otros están buscando. Quizás se puede manifestar algo tan chico como la importancia que le da a su apariencia física, la ropa que compra, la cantidad de tiempo que está frente al espejo. Todas esas cosas se pueden ir cambiando poco a poco. Y así la persona empieza a acostumbrarse a ser realmente independiente, a hacer lo que realmente quiere y no lo que los demás esperan de él. Lamentablemente esta midá se fortalece mucho en esta generación, en esta sociedad donde vivimos, porque se le da demasiada importancia a la apariencia, a las fotos, a la imagen,
Y por eso podemos reforzar esta mala midá. Tenemos que tratar de luchar en contra de esta corriente que nos lleva a enfocarnos en lo superficial y realmente trabajar para ser valiosos de verdad, en lo interno y no en cómo nos vemos. אפשר לתקן.